¿Alguna vez te ha pasado que sientes que ya no puedes más? Por más que intentas avanzar, empiezas a ver un bloqueo. Pareciera que la vida está en contra de ti, pareciera que la vida es tu enemiga y no te permite avanzar. Intentas avanzar en la salud y hay bloqueos. Intentas avanzar en el dinero, hay bloqueos. Intentas avanzar en las relaciones, hay bloqueos. Y en cualquier cosa que intentes avanzar, empiezas a ver bloqueos. Y te das cuenta que no puedes seguir avanzando, que tus fuerzas humanas ya no son suficientes. El poder es esta capacidad divina de utilizar una fuerza mayor para hacer lo impensable. Cuando tú te rindes ante otra persona, ante la vida te aplasta. Pero si tú te rindes ante Dios, Dios, el universo, te eleva. ¿Qué es el poder de la rendición? Muchas personas identifican la palabra rendición con rendirse y no necesariamente es lo mismo. Rendirse, para que quede un poco claro la diferencia, es cuando tú das por hecho de que ya estás derrotado, cuando ya estás acabado. Ejemplo, cuando una persona o un ejército se rinde ante otro ejército, ocurre que prácticamente pues básicamente se somete a la voluntad del otro y el otro podrá, el ejército ganador, podrá a lo mejor eliminarlos, podrá esclavizarlos, podrá violentarlos de alguna manera, es decir, los va a aplastar. Eso es rendirse, pero la rendición es muy diferente. El poder de la rendición se utiliza cuando por tus propias fuerzas ya no puedes más, pero accedes o invocas una fuerza espiritual superior. Llámele como le llames, sea Dios, sea la vida, el universo o cualquier otro nombre. Cuando tú ya no puedes más con tus propias fuerzas, por más que intentes seguir avanzando en la vida y las cosas no te salen, es ahí donde se requiere utilizar el poder de la rendición, que es básicamente reconocer que tú ya no puedes por tus fuerzas humanas. Sin embargo, hay alguien que sí puede, hay algo que sí puede. Y ese algo, ya sea que lo llames Dios, el universo, como sea, pero el punto es que requieres reconocerlo y abrirte a hacer ese canal que ahora ya no solamente va a utilizar la fuerza, sino también el poder. Un punto que quede, para que esto quede muy claro, es que cuando tú te rindes ante otra persona, ante la vida te aplasta. Pero si tú te rindes ante Dios, Dios, el universo, te eleva. Esa es la gran diferencia. El poder de la rendición viene a edificarte, viene a abrir caminos, viene a mostrarte nuevas posibilidades, viene a crear milagros, viene a crear causalidades, viene a hacer magia, viene a darte lo que tú no has podido alcanzar por tus propios méritos. Es ahí donde requieres utilizar el poder de la rendición. Hay un libro muy famoso que se llama El poder frente a la fuerza, donde básicamente ha quedado muy claro estos conceptos de qué es la fuerza y qué es el poder. La fuerza básicamente son estas capacidades humanas hasta donde tú llegas, pero el poder es muy diferente, el poder ya es algo divino. Y como seres humanos estamos limitados hasta llegar a cierto punto. Y después de ese punto ya no podemos llegar por nuestros propios méritos. Es ahí donde requerimos utilizar el poder para que abra caminos, el poder de la rendición. Para que esto quede un poco más claro, hay un ejemplo muy ilustrativo a nivel colectivo de cómo funciona el poder frente a la fuerza. Ya dijimos que la fuerza es algo humano, el poder es algo divino. Es el ejemplo de cómo Mahatma Gandhi alcanzó la liberación de la India, cómo logró la liberación de la India. Ocurre que, por ejemplo, la gran mayoría de países que han sido conquistados por otros países alcanzaron esta independencia a través de una revolución. La revolución fue básicamente guerra. Por ejemplo, en el caso de México, México pues básicamente se inició la conquista en 1500 y tanto, lo que es la independencia fue en 1800, 300 años después aprox. Bueno, y básicamente el pueblo mexicano, que de alguna manera ya era un pueblo mestizo, una mezcla de españoles y mezcla de las culturas indígenas antiguas, eran ahora sí que los descendientes de los españoles, los hijos, nietos, bisnietos y demás, y ocurre que este pueblo se rebela contra el otro pueblo, que sería México, España,
Pero este pueblo de los mexicanos en ese momento pues ya tenían cierta fuerza, tenían cierto armamento, tenían cierta conciencia, tenían cierto contexto donde habían avanzado y además estaban pasando ciertas cosas ahora sí que en el mundo, en Europa sobre todo, y fue ahí donde se tomó la decisión de que, ok, es el momento idóneo para alcanzar la independencia. Justo ahora que están pasando estas cosas, nosotros tenemos ahora esta fuerza. En ese contexto, digamos, fue la fuerza contra la fuerza. Y en ese momento la fuerza de México logró derrotar a la fuerza de España y podemos decir que alcanzó la independencia. Y esa fue la forma de cómo la gran mayoría de países alcanzaron la independencia, fuerza versus fuerza. Una fuerza de un país que se hizo más fuerte después de cierto tiempo, valga la redundancia, y por fin logró ahora sí que cortar con estas cadenas del país que los había sometido, conquistado de alguna manera. Ahora bien, el caso de la India fue muy diferente porque la India estaba sometida por el ejército más poderoso del mundo en ese momento, que era Inglaterra. Ocurre que básicamente ellos no tenían fuerza. De hecho, Mahatma Gandhi estaba consciente de que es que si nosotros le declaramos la guerra a Inglaterra, nos van a derrotar, nos van a vencer inmediatamente. No tenemos armas, no tenemos fuerza militar, no había poderío militar. Podemos decir que era la India el ejército más débil del mundo versus con el ejército más fuerte del mundo, India e Inglaterra. Entonces él estaba consciente de que la fuerza no va a vencer a la fuerza porque la fuerza de ellos es mayor. Aquí vamos a utilizar el poder. El poder es esta capacidad divina de utilizar una fuerza mayor para hacer lo impensable. Y en este caso inició el movimiento o el famoso movimiento de la no violencia y utilizar la conciencia. Se centró en esos principios espirituales de la no violencia, utilizar la conciencia y todo aquello que era lo que querían. ¿Y qué crees? Ha sido el único pueblo de la historia que alcanzó la independencia sin una revolución, sin una guerra, sino más bien fue una revolución espiritual. Entonces aquí podemos ver cómo una persona que utilizó el poder porque reconoció que por sus propios méritos no podían alcanzar la independencia, utilizó el poder supremo, el poder divino. Una vez que lo utilizó, se alinearon las cosas como hayan sido para que alcanzaran la independencia. Este es un ejemplo colectivo de cómo funciona el poder. Y en este caso, cuando tú utilizas el poder de la rendición, accedes a este poder superior. Cuando reconoces que por tus propias fuerzas, por tus propios méritos, ya no es suficiente. Y es ahí donde requieres invocar un poder más allá. Y esto funciona no solamente a nivel colectivo, como este ejemplo que te mencioné, sino a nivel individual. Cada que tú estás pasando por una dificultad y que ya no puedes avanzar y reconoces que ya hiciste todo lo humanamente posible, es ahí donde requieres invocar a la fuerza superior, utilizar el poder de la rendición. ¿Qué es esto? Rendirte en el sentido de reconocer que por tus méritos humanos ya no es posible, pero sí es posible para una fuerza superior. Te conviertes en el canal de esa fuerza superior y las cosas, los milagros, empiezan a suceder, las cosas empiezan a moverse. Para que quede un poco más claro, te voy a compartir una historia personal, un ejemplo ilustrativo. De hecho, este lo compartí en el libro Un poder multiextraordinario, que está ligado a estas enseñanzas que te estoy compartiendo, utilizar este poder divino de múltiples maneras. Fue hace aproximadamente unos 13, 14 años esta historia que te voy a contar. Ocurre que yo ya me había graduado como arquitecto, posteriormente ejercí un tiempo, posteriormente abandoné, luego cuando mi papá falleció, empecé a vender autos como de alguna manera para ayudar a la familia y fue como que lo que salió en ese momento. Y ocurre que en ese inter que empecé a vender autos, los estaba vendiendo en un tianguis de autos y me empezó a ir bastante bien. Hubo un momento en el cual yo quise trascender en el sentido de ya no vender autos en el tianguis, sino tener mi propio lote de autos, tener un terreno donde ahí los estuviera ofreciendo, estar ahora sí que más formal. Para ello inicié en esta búsqueda de terrenos en cierta zona que me gustaba, porque ahí estaban algunos de los amigos o conocidos que yo tenía y veía pues que estaba la zona un poco elevada y demás, y en cuanto a precio
Sin embargo, aún así había tomado la decisión de estar pues en esa zona. Y ocurre que estaba todos los días, iba en las tardes a buscar un terreno, un lote para pues establecerme. Y llegué a encontrar varios. Sin embargo, cuando los llegué a encontrar pasaban cosas muy curiosas. Por ejemplo, había encontrado uno y ocurre que me lo ganaron. Luego encontré otro y ocurre que me lo ganaron. Y recuerdo que en cierta ocasión también había uno que me había gustado bastante y también me lo ganaron. Y en ese momento empecé a sentir cierta frustración porque sentía como que las cosas no se me estaban dando, como que había algo que me bloqueaba el ir a otro nivel. Recuerdo que a la par mi teléfono, mi celular empezó a fallar bastante. Sentía yo mucha frustración interna, coraje, enojo hacia la vida, porque las cosas no me salían, hacia mí mismo. Y recuerdo que ese día que alguien más me había ganado pues un lote que yo ya tenía así como que ya me había visualizado ahí, pero por X o Y razón, no recuerdo exactamente, pero el punto fue que me lo ganaron. Y recuerdo que me sentía muy frustrado y mi teléfono empieza a fallar mucho más. Esto tiene que ver con mensajes fractales, nuestra energía pues se exterioriza o se somatiza en nuestras cosas también. Y prácticamente alguien me empieza a llamar y quiero contestar la llamada y no puedo contestar la llamada. El teléfono estaba bloqueado. Y entonces me llama otra vez y no podía contestar la llamada, mi teléfono ahí bien bloqueado, justo como yo, era una extensión de mí. Siento tanto esta frustración con la vida, con mi teléfono, con todo, que lo que hago en ese momento fue quitarle el chip, agarrar mi teléfono y lo lancé sobre una pared, lleno de coraje, lleno de enojo. Recogí los pedazos que cayeron y otra vez. Los recogí y otra vez con la intención de eliminar este enojo. Y ocurre que, bueno, eso fue en el patio de la casa de mi mamá. Por ahí había una pala con la que mi mamá pues arreglaba la tierra para las plantas. Agarré la pala también, con mucho coraje le di al teléfono, lo hice muchísimos pedazos. Y cuando vi el teléfono hecho pedazos y todo, pues ahí empiezo a llorar, empiezo a entrar en una catarsis. Y fue ahí donde reconocí la frustración que tenía. Fue ahí donde reconocí que las cosas ya no me estaban saliendo por mis propios méritos. Y fue ahí donde invoqué a un poder superior. Le pedí a Dios que me ayudara porque ya no podía yo por mis propios logros, por mis propias acciones, lograr un resultado. Así que invoqué esta fuerza divina. Ahora sí que le dije, Dios, ayúdame. Ya reconozco que no puedo, las cosas no me salen como yo quisiera, requiero asistencia tuya, un milagro de ser necesario. Yo ahí todo en catarsis, llorando, por favor ayúdame, voy a estar alerta a las señales, me voy a convertir en un canal para ver las posibilidades y demás, pero pidiendo pues esta ayuda y al mismo tiempo con esta como pues emoción. Estaba pues recuerdo llorando lágrimas y lágrimas. Y ocurre que lo solté. Recuerdo que al día siguiente, bueno, más bien esa misma tarde que estaba pues solicitando esta intervención divina, invocando o usando este poder de la rendición, me quedé con una tremenda sensación de paz. Fue bien curioso porque de estar súper enojado, luego me sentía como inútil, como que ya no podía más, derrotado de alguna manera. Luego pasé a una sensación de paz. De hecho, algo curioso, la sensación de paz es una señal o un indicador, como que ya hay una fuerza divina que te ha respondido. Así que siempre que después de invocar tengas una sensación de paz, es una respuesta de que el mensaje se envió. Bueno, y ocurre que el día siguiente yo había soltado esa idea, ya estaba cansado de buscar lotes, terrenos y demás. Al día siguiente pues salí a caminar, ya no con este plan de búsqueda, salí a caminar por otra zona pues muy diferente. Y recuerdo que cuando voy caminando encuentro ahí a unos conocidos, a unos amigos que también vendían autos en el tianguis y básicamente, pues, bueno, los saludo y todo y les dije, no sabía que aquí estaban y ya me empiezan a saludar y ya me dicen, sí, fíjate que tenemos aquí pocas semanas que nos establecimos, porque de hecho yo tenía la idea de que ellos, al igual que yo, solamente estaban en los tianguis, no tenían un lote fijo. Y ya me contaron toda la historia. Fíjate que prácticamente pues agarramos este lote a buen precio, que con una señora, así ya sabes, me contaron toda la historia y pues me dio mucho gusto, así de, no manches, qué padre. Les dije, fíjense que yo también tengo rato buscando ahí un lote, pero pues todavía
no lo he encontrado. Y en ese momento me dicen, de hecho la señora tiene otro, es ese que está aquí a tantos locales de este, vamos para que lo veas. Así como que todo se vio bien natural. De hecho, me llamó la atención porque también no tenía yo mucho contacto con ellos y básicamente me lo recomendaron como si yo fuera su amigo pues de toda la vida, ¿no? Vamos para que lo veas. Y además me pasan el contacto a la señora. Pues háblale para ver qué te dice. En ese momento le hablé. La señora viene unas horas más tarde. Ahí vimos el lote y todo. Y lo más increíble fue que estaba a mitad de precio de los que yo estaba buscando normalmente. En una zona que antes no había imaginado. En ese momento pues lo aparté y demás. Días después ya hicimos el contrato. Y pues las cosas se dieron de una manera extraordinaria. Y ahí fue donde reconocí de días antes, bueno, no días antes, un día antes, fue cuando usé el poder de la rendición y el día siguiente veo la respuesta. Así que siempre que tú no puedas más y reconozcas que no puedas más y veas todos los bloqueos por todos lados, en las finanzas, en la salud, en las relaciones, en lo que se te ocurra, es ahí el momento perfecto para utilizar el poder de la rendición. Ojo aquí, este poder tiene una cláusula. Requieres utilizarlo solamente cuando ya no puedas más, cuando ya hayas utilizado tu fuerza humana. Es ahí donde entra la fuerza sobrehumana. Y digo esto porque mucha gente que es como muy conformista o muy espiritualoide, que dice, yo voy a pedirle a Dios esto y esto, pero no haces nada de utilizar tu propia fuerza, tu propio esfuerzo. Ahí no te asiste el poder te asiste cuando ya utilizaste tu fuerza y es cuando y tu fuerza no fue suficiente, porque de alguna manera Dios es como un buen papá. Un buen papá no le resuelve la vida a su hijo. Un buen papá le ayuda a su hijo cuando su hijo ya no puede más. Y es ahí donde, interviene y te apoyo. De igual manera, Dios. Cuando tú ya no puedes más por tus propias fuerzas y además solicitas esta ayuda, es ahí cuando esta ayuda llega de forma milagrosa a abrirte posibilidades, oportunidades, milagros, magia y lo que sea que antes no habías visto. ¿Sale? Compárteme si esto te hace sentido aquí en los comentarios, qué es lo que te llevas. Compártele este video a alguien que le pueda estar apoyando, que le pueda servir debido a situaciones que he estado pasando para utilizar este poder de la rendición a su favor. Y por último, de hecho, debido a los días que estamos, hablé ahora sí que de este libro, pero te comparto que en estos días del Buen Fin tengo una súper promoción para lo que es la trilogía, los estados del ser, mensajes fractales y un poder multi extraordinario. Te voy a dejar el link aquí en el primer comentario fijo de este video. Esta promoción o esta super promoción es solamente para México. Si vives en cualquier parte de México, esta promoción aplica, porque el Buen Fin obviamente pues es solamente en México. ¿Qué incluye? Incluye los 3 libros, incluye un autógrafo, una dedicatoria especial, buena vibra, incluye el envío hasta tu domicilio y además incluye un programa totalmente gratis llamado Un Salto a la Abundancia, además de el superprecio que en ningún otro momento del año está en ese precio y ni va a estar de hecho. Así que solamente métete aquí al link que te menciono para que veas cuál es ese superprecio. Y si aún no tienes mis libros, pues para que los aproveches, ¿sale? Y pues ya sabes, comparte este video y déjame aquí en los comentarios qué es lo que te llevas, si te hizo sentido, ¿sale? Y si eres nuevo, suscríbete aquí a este canal que es expansivo para tu mente y para tu corazón. Y nos vemos en un próximo episodio. Este episodio ha sido patrocinado por la trilogía Vibrantes. Entra a omarvalen.com para obtener los libros que te ayudarán a expandir tu conciencia y poder personal. Además, aquí es el único lugar donde van autografiados y con un programa totalmente gratis. Gracias por haber conectado con el podcast.